Bueno, pues si os parece, continuamos con la mesa. Lo único que, Abel, si te puedes venir, porfa, aquí y me echas un cable con el ratón, ¿vale? Porque lo tengo allí y alguno de los ponentes ha traído alguna cosita, ¿vale? Y entonces quizá podrías echarme aquí un cablecillo, ¿vale? ¿Te parece? A ver, voy a presentar a las personas que nos acompañan hoy y estas personas, algunas de ellas han traído en representación de su empresa algún documento gráfico o un pequeño vídeo para poner un poco más en contexto la empresa, ¿no? Me he dado cuenta que estoy yo sola aquí con 4 chicos, ¿vale? No es lo habitual, ¿vale? No es lo habitual. De hecho, el equipo de canal somos más mujeres, ¿vale? Pero, pues ha surgido así hoy, ¿vale? Chimo, muchísimas gracias a Sprinter por todo el cariño que nos dais siempre. No solamente me consta en la facultad, sino a la universidad, ¿vale? Estáis participando en un montón de cosas desde hace mucho tiempo y cuando un alumno o una alumna, me da igual de aquí, de Elche, nos da igual, al final es una persona que se ha formado con nosotros y que finalmente ha sido contratada por la empresa y nos lo dice, eso es una maravilla, ¿vale? Así que muchísimas gracias a ti, a Reyes, a todo el equipo, ¿vale? Gracias. Raúl, un placer conocerte. Gracias. ¿Vale? Raúl forma parte de la, de la comunidad alumni, que somos muy grande ya en la UMH, y forma parte de la primera promoción, ¿vale? Entonces, él va a venir a contarnos un poco su experiencia como administrador y director de empresa, concretamente como emprendedor, con su propia empresa, pero también con la trayectoria que ha tenido y que le ha llevado un poco a estar aquí. Así que muchísimas gracias. Nos hemos conocido hoy, o sea que encantada de tenerte aquí y encantados, ¿vale? Aquí a la derecha tenemos a un partner estratégico también desde hace muchísimos años de esta facultad, que es Caja Rural Central. Laureano, tuve la oportunidad el año pasado de conocernos personalmente y junto con Rosana, que está aquí, ¿vale? Tenemos el core de recursos humanos de Caja Rural. Así que, muy agradecidos por todo lo que hacéis y colaboráis con la facultad de manera, que siempre estáis a la que... Para lo que os pidamos siempre estáis ahí, ¿vale? De hecho, antes me has comentado que estabas aquí y ya luego digo, ¿y qué habrá hecho Rosana ayer por la tarde aquí? No lo sé, luego me lo cuentas, ¿vale? Y muy bienvenidos. Os sumáis a esa parte de generar comunidad que comentaba hace un momentito, en este caso Abel, ¿vale? Es decir, cada vez más son más empresas. Orihuela está más posicionada como ya no solamente por la facultad, sino a nivel estratégico, ¿vale? Gracias en parte a nuestro Miguel Hernández, ¿eh? Entonces, que venga una compañía que se ha hecho a sí misma, ¿vale? Que ya sois un montón también en la empresa y que habéis diversificado. Como ejemplo, me habéis venido de lujo para explicar el año que viene en dirección estratégica cómo las empresas pueden diversificar y de manera real. Y lo hacen además con una no relacionada, que es la complicada, ¿no? Entonces, pues en este caso tenemos a Fran de DVV Group y para nosotros tener una empresa oriolana también pues es que nos llena, ¿vale? De orgullo y satisfacción, ¿vale? Tener una empresa de la terreta. Así que muy bienvenidos y bienvenidas a todas las personitas que vamos a dinamizar hoy la sesión. Tenemos algún pequeño vídeo, no sé si queréis que lo pongamos o queréis explicarlo vosotros o ¿lo explicáis? ¿Sí? En vuestro caso sí que sería, creo que por el PDF que has enviado, creo que lo... ¿vale? Sí. Lo iré explicando. ¿Lo vas explicando tú? Vale, perfecto. Pero podemos poner el apoyo, si lo precisas también. Viéndolo y cada página voy explicando. La vas comentando. Eso es. Vale, perfecto. Pues si queréis, mientras que Abel, porfa, si puedes poner la presentación en este caso de DVV Group, lo que voy a hacer es lanzar la primera pregunta. A ser los nuevos podían empezar primero los que llevan más. Voy a lanzar la primera... Es por ir entrando en calor. Por ir entrando en calor, sí. Timo tiene más experiencia, Raúl es alumni también. Estoy como tú. Ya desde la casa. Estáis aquí un poquito, se nota aquí un poquito los nervios, pero es normal. ¿Quién no tiene nervios cuando sale un escenario, no? Pero al final estamos entre compañeros y pensar que lo que digamos les va a ayudar mucho, ¿vale? A ver, voy a lanzar la primera pregunta y luego ya enlazamos con la empresa. ¿Os parece? Con la presentación del compañero. Desde la izquierda para la derecha y luego ya, si te parece, explicas un poquito más la empresa, ¿vale, Fran? ¿Qué dificultades
a nivel de empresa, sí que es cierto que hay algunas preguntas que van a ir un poquito más orientadas a la parte de emprendimiento, ¿vale? Por el rol que ocupa en la mesa, en este caso Raúl, ¿vale? Entonces, ¿qué dificultades estáis encontrando para identificar talento, las empresas que estáis en la mesa, y para retenerlo? Y hablo de dificultad. ¿Qué nos contáis? Desde allí para acá o como queráis, el que primero... Cojo el micro. ¿Se grabará? A ver, voy pasando el micro si no abrimos... Es que esto no sé, yo creo que mejor que en el chiquitín. Sí. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, y la verdad que la pregunta es bastante compleja, porque depende del sector. La realidad es que lo que estáis estudiando, como tal, la parte teórica, en unos años dejará de valer. No servirá para nada. Al final, lo que hagáis por reciclaros y por estar en el mercado laboral es lo que os definirá. Probablemente de lo que vayáis a trabajar todavía no exista, y eso es una realidad. Entonces, el problema que tenemos en las compañías ahora para identificar el talento es que las empresas, el interés de la empresa al final siempre es encontrar bueno, bonito y barato, ¿no? Y ese es un error en muchos casos, porque hay que hacer un ejercicio formativo y creer en las capacidades de la persona. Muchas veces buscamos cosas que son imposibles. Es totalmente imposible encontrar una persona que sepa utilizar estos 3 programas, que tenga experiencia en una empresa del sector similar, que esté dispuesta a venirse a la provincia. A veces tenemos el talento cerca y lo único que necesitamos es formarlo. Entonces, el problema que tenemos es que ahora somos las empresas quienes tenemos que enamorar a las personas, y no las personas quienes tienen que enamorarnos y seducirnos, pues como decía Abel, con una tarjeta de presentación, ¿no? Esto pasa como con los SMS. Cuando de repente volvimos a recibir SMS que nadie enviaba, ya nos llamaban la atención. Todas las estafas son por SMS ahora, y es algo que ha diferenciado, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, al final las dificultades que nosotros tenemos es poder centrar el tiro y poder al final saber qué queremos exactamente y confiar en el talento, porque es la persona candidata, y yo creo que es un paradigma muy positivo también para que las empresas nos pongamos las pilas. Es la persona quien debe de querer trabajar en la empresa. En la empresa tenemos que hacer una propuesta de valor completa, donde a la persona no solamente le ofrezcamos un salario, sino que le ofrezcamos otras muchas condiciones a nivel de corresponsabilidad, a nivel de beneficios sociales, y bueno, pues esa es la dificultad, ¿no? El que todas las empresas tenemos que ponernos sexys para que las personas pues quieran trabajar con nosotros y nosotras en nuestro día a día, y diferenciarnos, porque en el momento en el que bajemos un poco la guardia nos pasan por encima. Y eso es así. ¿Quieres comentar tú algo en este sentido? ¿Con alguna experiencia previa que hayas tenido a nivel de dificultades? Bueno, yo lo que puedo comentar aquí así por encima, que yo tengo una empresa pequeñita. Sí que es verdad que me ha dado el estilo de vida que creo que es algo muy importante. Me ha dado esa economía que tanto he buscado, y ese relax dentro de lo que es un tema empresarial, que relajarse ahí es complicado, ¿eh? Pero bueno, yo lo he encontrado. Y yo comentar que en base al tema yo no voy a meter en lo que hacen las grandes empresas, porque ellos juegan otra liga totalmente diferente, es que yo lo que a nivel de experiencia, que es lo que yo puedo aportar aquí, y estoy muy con lo que dice Abel, es tener bien claro lo que es el tema del propósito. Es decir, si vosotros sois capaces de saber exactamente qué queréis hacer con vuestra vida, que yo creo que una de las cosas para saber eso es qué seríais capaces de hacer sin tener un dinero a cambio. ¿Qué haríais gratis? ¿No? Creo que eso es una forma de responder por dónde podéis vuestro propósito, y luego evidentemente cobrar por ello, ¿no? Porque ganar dinero de ello creo que es algo muy bonito, porque cuando más dinero tengáis, a más gente podréis ayudar. O sea que creo que es algo precioso. Y una de las cosas que a mí me ayudó mucho fue... Yo hice un montón de prácticas gratuitas, muchas, tanto en España como fuera en el extranjero. Es más, la empresa me la busqué yo. Y otra cosa que puedo un poco ayudaros, que creo que os puede ayudar mucho en el caso de poder conseguir vuestro propósito, es que aprendáis de ventas. Tenéis que aprender a vender, a venderos, a vender vuestra empresa, a vender absolutamente todo. Ligar es vender. Vender es importante.
y a comunicar. Yo estoy aquí porque estoy ahora en un proceso de comunicación y una de las cosas con las cuales yo quería, digamos, salir de mi zona de confort es ponerme aquí. Porque sé lo importante que es la comunicación y es un punto, bajo mi punto de vista, fundamental para diferenciaros de que aquí nadie habla, chicos. Estamos en una sala de que aquí ha propuesto este chico y poco más. Entonces, ¿qué deciros, no? Qué fácil es diferenciarse cuando aprendemos a comunicar, ¿verdad? Pues yo dejo esa pildorita, ¿vale? Para que le echéis valor, echéis un par de bolas, que tenemos tanto los chicos como las chicas, y ya está. Esa era un poco mi propuesta de valor. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, hay que seguir comunicando. Muy bien. Laureano, ¿cómo lo enfocáis vosotros desde Caja Rural? ¿Cómo lo veis? ¿Qué dificultades estáis teniendo? Bueno, en primer lugar, si se oye bien, agradecer a la Universidad Miguel Hernández que nos dé cabida aquí, nos sentimos como en casa. Nosotros también somos de Orihuela y única entidad financiera de Alicante, con sello alicantino. Gracias al observatorio, Abel, es un gusto escucharte y verte. Y nada, y Beatriz por el cariño que siempre nos da, por estar siempre en permanente trabajo, por acercaros y acercarnos los unos a los otros. Porque al final, de lo que estamos hablando aquí cuando hablamos de dificultades, que sin ser tan extremista a lo mejor como Chimo, lo que habéis estudiado va a servir. Tranquilos, que nadie se tire por la ventana ahora. Va a servir, lo que pasa es que estamos desacompasados. Nosotros desde las compañías estamos pidiendo casi por el futuro y vosotros venís con una mochila mucho de pasado, que hablamos de formación. ¿Dificultades que tenemos? Pues bueno, nosotros a nivel de entidad de un tiempo a esta parte estamos creciendo. Si esta conversación la hubiéramos tenido hace 5 o 6 años hablaríamos de otra cosa, pero desde 2017 para acá estamos creciendo y para nosotros es muy importante. ¿Y de qué manera, no? Por poner un ejemplo, el año pasado crecimos en plantilla, el 10% de la plantilla pasaron por nuestra casa a conocernos más de 100 personas en práctica, convertimos al 20% sí a contratados, es decir, que estamos en un trabajo duro de llegar a vosotros y por eso estamos aquí. Venimos con muchas ganas de explicaros. Es verdad que tenemos una mesa y vamos a dejar enseguida paso, pero tenemos dificultad porque el mercado global, en primer lugar, está desacompasado con los requerimientos que están pidiendo determinadas compañías y nosotros somos financieras y eso al fin y al cabo tampoco hemos cambiado tanto dentro de que estamos evolucionando a un ritmo muy rápido y lo estamos viendo dentro de la casa. Por otro lado es que ya una persona de Orihuela no trabaja en Orihuela, quiere trabajar en lo que quiere, donde quiere y contra eso hay que luchar. Nosotros tenemos que ser mucho más creativos, lo estamos intentando con programas de acercamiento, de comunicación y bueno, pero el trabajo no termina ahí. Luego tenemos que dar un plan de futuro, un plan de carrera, seguir fomentando esa relación común que haga que las personas que empiezan a trabajar al cabo del tiempo no digan, mira, lo que me contaste pues, es una parte de la verdad, no me interesa y me voy. Y ahí también tenemos trabajo y estamos trabajándolo, en cierto modo sufriéndolo y es lo que estamos haciendo. Dificultades las hay. El año pasado recibimos más de 1.300 candidaturas a procesos que tenemos abiertos, que son un absoluto disparate, y aún así os diré que nos cuesta trabajo ajustar la demanda con la oferta. Por lo tanto, tendremos que seguir siendo creativos e identificar lo que valoráis vosotras, para ponerlo en un plan de carrera y que en el momento en que empecéis a trabajar en un sector distinto, aunque no tanto como el financiero, queráis seguir haciéndolo, pues bueno, el máximo tiempo posible. Igual no te respondo. Bueno, no sé si he respondido, igual no, luego me abro a preguntas, ¿vale? Fran, adelante. Vale, a ver, en base a la pregunta, las dificultades para encontrar talento, nosotros como empresa oriolana es muy complicado encontrar talento, sobre todo local. Es difícil y más en nuestro sector. Nosotros ahora mismo estamos en un momento complicado porque
No jugamos en las grandes ligas, no somos grandes empresas, grandes compañías, pero no somos pequeños. Estamos ahí en el medio y no hay más, lo más complicado es estar en el medio a la hora de gestionar y estructurar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros encontramos a la hora de, cuando hacemos entrevistas y buscamos gente, falta de hambre. Falta de hambre quiere decir, al final nuestro sector es una empresa de servicios, es una empresa B2B. B2B en el cual tenemos que adaptarnos para cubrir las necesidades de nuestro cliente. Entonces no se trata de un horario en sí concreto, exacto, un rutinario. Al final hay veces que tenemos que cubrir un proyecto y luego si tenemos que descansar lo que haga falta será descansar, pero ese proyecto hay que darle. Si tenemos una reunión con un fondo de inversión en Madrid a las 10 de la mañana y lo quieren presencial, pues si hay que salir a las 5, se sale a las 5. Entonces necesitamos gente con falta de hambre y que crean el proyecto, no solo en la nómina o es que yo he estudiado, al final es adaptarse a la necesidad. Eso es lo que creo que estamos faltando más, por eso no encontramos el talento que se adapte a las necesidades de cada empresa. Eso es. Perfecto, pues si te parece, Fran, puedes presentar un poquito para que los compañeros y las compañeras que están hoy escuchándonos tenéis una oportunidad magnífica para explicar un poquito qué es lo que hacéis, porque sí, es complicado. Es una compañía que más desconocida, yo la desconocía, aunque sé más o menos qué tipo de actividad realizáis y seguramente ellos también, pero que por lo menos es el nombre y por qué y vale, mientras más, ¿vale? Si te parece, ¿vale? Tienes ahí y así conocemos un poquito más. Claro. Como empresa. Al final, primero hago una breve explicación y os enseño lo que son tres. Luego voy pasando por aquí, como me has dicho, Anabel. Vale, seguramente todas las personas que estén aquí, seguramente no sepáis qué es DVV Company. Sobre todo por dos motivos. Un motivo es que es una marca realmente reciente, hace unos 5 años, y que nuestra comunicación está orientada a nuestro potencial cliente. No puede, por ejemplo, la estrategia que pueda utilizar en marketing o comunicación, Caja Rural, Sprinters, al final es el cliente final. Nosotros tiene que ser empresas, CEOs, lo que son directores de compras y directores de marketing normalmente. Entonces, para entendáis un poco quiénes somos, me voy a remitir a los inicios. Lo que es la marca DVV, la marca DVV nació hace unos 30 años como un pequeño taller que fabricaba e instalaba vallas publicitarias y cartelería. Gracias al tesón de su CEO, que sigue en pie, sigue trabajando, aunque tenga el pelo blanco, ¿sabes? Sigue trabajando, su tesón, su saber hacer, su seguir constancia, consiguió que durante los años fuera creciendo, convirtiéndose en Print DVV, que a lo mejor hay alguna persona que ya puede conocer un poco más aquí en Orihuela, Print DVV, y dando una gran variedad de servicios para cubrir las necesidades de las empresas. Sobre todo, lo que más nos hizo crecer fue dar servicio a los centros comerciales a nivel nacional e internacional. Hace 5 años, al final, tuvimos la decisión de un punto de inflexión de que ese crecimiento exponencial que estábamos teniendo no estaba bien estructurado y comunicado para cubrir las necesidades de los clientes. Entonces, todas esos servicios que habíamos profesionalizado, que tenemos profesionalizado, que hemos obtenido talento, decidimos crear, en vez de Print DVV, decidimos crear DVV Company. DVV Company, que es una marca de hace 5 años aproximadamente, realmente no es una empresa, es un ecosistema donde dentro de ese ecosistema y todas las divisiones hicimos que tuvieran personalidad propia. Entonces creamos, Print DVV se quedó como la empresa madre, el buque insignia, que es el referente en producción y montaje de elementos corporativos, publicitarios y decorativos para empresas, instituciones y eventos, pero al final tuvimos que hacer también la agencia creativa. La división de diseño se convirtió en una agencia creativa profesional que está dando servicio y está llevando marketing y comunicación de varias empresas, de muchas empresas, incluso centros comerciales. Luego tuvimos que crear el estudio de interiorismo, donde creamos lo que son los proyectos. Tenemos la constructora y ahora ya recientemente hemos creado 2 empresas, una es Iboti y otra es Vertical Service, en el cual damos servicio de mantenimiento de instalaciones comerciales, fontanería y desatasco. En base a esto que os he dicho un poco, que seguís a lo mejor sin entender qué servicios cubrimos, quiero enseñaros aquí un poco para que veáis algunos de nuestros trabajos, para que entendáis la versatilidad de nuestra compañía. Por ejemplo, nosotros, Caja Rural, somos proveedores, trabajamos, es decir, para que veáis la versatilidad nuestra de que podéis
de una manera independiente se pueden contratar todos nuestros servicios o solo los necesarios, no tienen por qué ser todos. Por eso se separó las marcas. Ahí un poco hablamos de lo que os acabo de comentar, somos un referente en diseño, interiorismo, construcción y marketing, impulsamos proyectos innovadores, etcétera. Discúlpame un segundito, ¿sois empresa familiar? Sí. ¿Sí? ¿Sois estructura? ¿El primer relevo generacional o el segundo? No, sigue el primero. Sigue el primer relevo generacional en el cual seguimos eso, como tú has dicho, nos hicimos a nosotros mismos de un taller, una empresa pequeñita, a la compañía de servicios 360 que damos en estos momentos. Entonces, aquí hemos puesto algunos ejemplos, algunos trabajos que podéis ver lo que hacemos. Aquí es un organigrama, como veis, cómo hemos desglosado lo que es el ecosistema DVV Company, donde tenemos PrintDVV, que es la empresa de implantación de imagen corporativa, Paso Interiorismo, que es nuestro estudio de interiorismo, donde hacemos proyectos integrales de lo que es de decoración, diseño, interiorismo. Tenemos el secretario de agencia, que es nuestra agencia de branding, marketing y comunicación. Systemware, que es la constructora donde ejecutamos esos proyectos normalmente desarrollados por Paso Interiorismo. Y las dos últimas integrantes que hemos creado viendo las necesidades y requerimientos de nuestros clientes ha sido eBody, servicios integrales, que es de mantenimiento, fontanería de setascos, y Vertical Service, que son servicios de mantenimiento y actuaciones en altura. Aquí, por ejemplo, os voy a enseñar 3 proyectos para que veáis realmente lo que os estoy comentando, de que realmente es muy complicado llevar todo esto hacia adelante desde Orihuela a nivel nacional e internacional. Aquí, por ejemplo, os voy a mostrar el restaurante El Rincón. Es un restaurante que hemos hecho aquí muy cerca, en el centro comercial Habaneras, en Torrevieja. Y en este han participado 3 de nuestras empresas. No quiere decir que sean todas, es dependiendo de las necesidades que tengamos que cubrir. Ha participado Paso Interiorismo haciendo el proyecto de interiorismo, Systemware, que ha ejecutado ese dicho proyecto, lo que es la obra, y luego PrintDVV, que ha sido la empresa que ha desarrollado toda la implantación de elementos corporativos y señalética. Aquí, por ejemplo, vemos el exterior, algunas imágenes de trabajo, no sé si se ve bien desde aquí, pues yo de aquí no lo veo. Yo aquí estoy hablando, pero de aquí no lo veo. ¿Vale? Entonces, aquí está, por ejemplo, el exterior del proyecto que hemos ejecutado, más elementos corporativos para que veáis el detalle de lo que hemos realizado, el interior, porque lo que nosotros buscamos es hacer elementos espectaculares. Buscamos lo que es marcar la diferencia. Lo que queremos es embarcarnos en proyectos que digan, wow, este es uno de los objetivos, que veáis que todo el mundo cuando entra al restaurante dice, ¿esto quién lo ha hecho? Que eso es lo que nosotros nos gusta, llegar a ese punto, que digan el wow y quién lo ha hecho. ¿Vale? Estos son algunos trabajos que veáis de lo que nosotros realizamos. Ahora hablamos de un centro comercial, un parque comercial que hemos hecho en Sevilla, entre Nasas, donde aquí, para que veáis la diversidad de nuestros proyectos, lo que es todo el branding, la creación de marca, de la identidad corporativa, del universo gráfico, tanto rotulación como señalética, está desarrollado por nuestra agencia creativa, y luego todo lo desarrollado por nuestra agencia creativa, todas las rotulaciones, señalética, elementos decorativos, ha sido ejecutado por PrintDVV. Entonces, aquí veis, esto es un parque comercial, y nosotros hemos hecho lo que os acabo de decir, todo el branding, rotulación y señalética de todo el parque comercial. Y estamos muy contentos, por ejemplo, en este proyecto, que en base al fondo de inversión propietario de este proyecto, acabamos de firmar para hacerle 2 proyectos más. Eso quiere decir que el camino sigue siendo el correcto. ¿Vale? Paso rápido, que lo que veáis. Luego, detenidamente, que la persona que quiera tener detenidamente esto se ponga en contacto conmigo, le pasamos un visual, aparte se puede meter en nuestra web, redes sociales y todo para verlo. Base. Bueno, ha coincidido aquí también una tienda de deporte, ¿vale? Que nos pusieron el reto de hacer su edificio, una de las sociedades que tienen marca Base, hacer un edificio en Benidorm, lo que es el edificio, la fachada del edificio entero, que fue diseñado por el secretario, por la agencia creativa y ejecutado por PrintDVV. Aquí veis el antes y el después del edificio, de la fachada. Entonces, todo esto hay mucha gente de aquí de Orihuela que no sabe que tiene empresas punteras en su sector, en nuestra zona. Una de las cosas que ha dicho Abel antes, es decir, que todo el mundo se ha acostumbrado a echar el currículum a las 20 empresas que conoce, pero hay muchas más empresas, no estamos hablando de nosotros, que tienen un potencial enorme
tienen necesidades de talento, tienes necesidades de hambre y que deberíais hacer esa prospección para ver dónde podéis encajar. No es, porque cuanto más iros a las 20 típicas, tenéis más competencia y va a ser más difícil, hay que ser más inteligentes. Entonces aquí hacemos ejemplos de lo que nosotros realizamos. Y eso nace de aquí, desde Orihuela, y hay gente que eso no lo sabe. Y ya por último creo que tengo es una promotora inmobiliaria. En esta promotoria la hemos puesto porque, por ejemplo, ha participado 4 de las marcas que está dentro de DV Company, donde todo el branding, la imagen corporativa ha sido realizada por el secretario, el proyecto interiorismo de las oficinas centrales ha sido realizada por Paso, la obra por Systemware y toda la implantación de marca y señalética por Print BV. Pero es más, una vez que hemos terminado todo, ha vuelto al secretario, donde llevamos el marketing y la comunicación. Entonces, eso es un valor añadido, eso es literalmente el proyecto, un servicio 360. Lo cogemos desde el principio y aún así seguimos teniéndolo, dándole el servicio. Entonces, esto es, hemos hecho las oficinas, esto es el exterior de las oficinas administrativas y luego ya pasamos a la oficina comercial. Gracias. Esto era una manera, ahora creo que ya sabéis de una manera más visual a qué nos dedicamos. Gracias, Fran. Y gracias también a los compañeros, ¿vale?, por dejarles esos minutitos, ¿vale? Porque, bueno, pues como decíamos antes, hay empresas que son más grandes, que se conocen más porque tienen otra talla. Bueno, sencillamente Sprinter, no sé los años que serán 35 por ahí. 30 el año pasado. ¿Verdad? Y pertenecen ya a un grupo también, a una multinacional, y Caja Rural sois centenarios, o sea, es que, qué decir, ¿no? Entonces, es de agradecer también la diferencia que tenemos, tanto para una parte, es decir, para una persona que ha ejercido emprendimiento y contar la historia, como también para una compañía que se conoce menos, pero que hace muchas cosas, y para grandes cuentas como son, pues eso, Caja Rural, un gran cuenta como puede ser la universidad y un gran cuenta como puede ser en este caso también Sprinter. Os tengo que decir que cuando llamamos a Fran, no teníamos ni idea de que el resto eran clientes, ni siquiera nosotros. O sea, estas cosas pasan en los ecosistemas empresariales, pasan mucho, ¿vale? Entonces, hay que hacer siempre bien las cosas. Siempre hay que hacer bien las cosas. Siempre, ¿vale? Donde estemos, comunicando, haciendo lo que tengamos que hacer, hay que hacerlo bien, porque solamente hay otra manera de hacerlo que es mal. Y con eso no vamos a ningún lado, ¿vale? Entonces la mediocridad la vamos a dejar en otro sitio. Así que sois unos valientes, todas y todos los que estáis aquí, porque queréis hacer las cosas de manera diferente. Y entre vosotras y vosotros ya sois competidores, desde el minuto 0 que entráis en la facultad. Pero hay que hacer las cosas de manera diferente, ¿vale? Entonces vamos a seguir un poquito dentro de esa... Nosotros estamos un pequeño guión aquí, que compartimos con los compañeros de mesa, pero que nos vamos a ir en aras de ese secretario, que es la agencia de marketing, permitidme, que tiene un nombre, o sea, que no se nos va a olvidar, ¿vale? No se nos va a olvidar, ¿vale? Pues igual hacemos algo de... Pues eso, muy creativo, nos saltamos alguna cuestión y ponemos en valor alguna otra que salga en la conversación, ¿vale? ¿Parece? Y por supuesto, esto tiene que ser una conversación, es decir, ya conocemos las empresas y ahora vamos a lanzar la pelota ahí, ¿vale? A ver qué nos contáis. ¿Qué dificultades, chicos, chicas, os estáis encontrando para acceder a las empresas? Porque aquí hemos tenido ya una versión o varias versiones de la dificultad que las empresas están teniendo para encontrar talento. ¿Qué dificultades estáis encontrando vosotros? Aquellas personas que ya os hayáis lanzado al camino de hacer algo diferente. Adelante. Muchos años de experiencia destacarías. Vale, pues acción-reacción, ¿vale? Tirar del observatorio para establecer una estrategia con ellos, con diferentes cursos para nutrir eso. Porque lo que la empresa no sabe es lo que tú realmente puedes llegar a hacer. Y cogiendo un poco el hilo de lo que ha comentado Chimo, y después por aquí, con Fran y con Laureano, creo que así también has comentado algo de ello, vamos a ver.
creo que el matiz de Chimo en cuanto a que no es que no valga, no, el matiz es la teoría. Es que yo creo que todas las personas que hemos estudiado y que seguimos estudiando, la gran mayoría de cosas que en ese momento te estás estudiando y estás aprendiendo, no las pones en valor hasta que no pasa mucho más tiempo. Y os va a pasar con un montón de asignaturas, ¿vale? Yo creo que ibas un poquito más por esa parte. Entonces, cuando las empresas necesitamos soluciones inmediatas, porque necesitamos seguir compitiendo y no tenemos esa solución inmediata, nos ponemos muy nerviosas, las empresas. Y ponemos muy nervioso a nuestro queridísimo alumnado y queridísimo potencial, ¿vale? Entonces, calma, que todo llega, ¿vale? Pero sí que es cierto que la formación intentamos ajustarla al máximo, siempre va a haber un desajuste. Y en ese desajuste entran entidades como en este caso el observatorio y luego algunos profes, que me consta que también echamos cables para esos ajustes y poneros más en valor. No hay que echar la toalla a la primera de cambio, ¿vale? Entonces, ahí tenemos una dificultad. La falta de experiencia, ¿cómo la puedo compensar? Más cosas. Antonio, querías comentar tú algo. Venga, ¿qué? Lo que dice la compañera de esa falta de oportunidades o de, bueno, más bien de la experiencia y tal, sobre todo, pues, también es la empresa, sobre todo, pues, a veces puede ser un poco reacia a que gente la forme, que capten ese talento, que a lo mejor después se les vaya, que no tenga una estabilidad, y entonces a lo mejor pues eso repercute pues al exterior a las personas que quieren formarse y quieren una estabilidad, pues sí existe ese handicap. Muy bien. Hay como un estigma ahí, ¿vale? De la parte de retención, ¿eh? Cuesta mucho llegar, pero luego la retención, vale, perfecto. Más cosas. ¿Qué dificultades? Adelante. Bajo mi experiencia y sobre las empresas donde he trabajado yo y sobre todo para nuestras vacantes lo buscamos nosotros, muchas veces tenemos dificultad porque es como que si no tienes referencias o no vienes y lo recomendado por alguien, sobre todo para nuestros puestos, no te suelen encontrar nada. Yo he visto muchísimas empresas donde he trabajado yo. ¿Cómo te llamabas? Discúlpame. Paula, ¿cómo se me ha olvidado tu nombre? Caché, vamos. Por lo que hablo yo. ¿Cómo se me ha olvidado tu nombre? Entonces, en la oficina donde he trabajado yo, ¿Qué solución le podemos dar, compañeros, compañeras? ¿Qué se nos ocurre? ¿Cómo podemos ayudar a Paola con esa dificultad? Yo si te conozco te puedo hacer una recomendación en LinkedIn, pero te tengo que conocer. ¿Qué más? ¿Cómo la podemos ayudar? ¿Perdón? Vale, perfecto. Generar ese encuentro. Muy bien. ¿Cuántos somos aquí? No sé, unos cuantos, ¿eh? Somos bastantes este año también, ¿eh? Imagínate, conocéis la teoría de los 6 puntos, ¿no? Como nos pongamos a hablar un poquito, conocemos a tu primo hermano. ¿Vale? Entonces, quien quiere, hace más, ¿vale?, que el que realmente puede. Con esto que he querido decirle a Paula y a todas las personas que estamos, incluidos nosotros, muchas veces nos atascamos en buscar un recurso, una necesidad que tenemos, porque no es el día. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Paula, nos tenemos todos, es decir, pues tira de los que más tiran, porque siempre van a haber 2, 3 personas muy cercanas que te pueden hacer una pequeñita carta conociéndote, aunque se me haya olvidado el nombre, yo sé que has pasado por nosotros, ¿no? Entonces, y luego ponerlo en valor, ¿vale? Es que es cierto lo que comentaba Abel, y yo creo que estáis de acuerdo, compañeros, en que nos llamáis, o sea, nos llaman las empresas, a los profes directamente, y te genera ahí un poco de tal, dices, claro, a ver, claro que os conocemos, pero ¿quién quiere? ¿Y cómo lo hacemos, no? Y bueno, y nos consta que ayudamos a muchísimas personas, ¿no? ¿Hay alguna? Adelante. Me gustaría aprovecharlo, que al final ellos lo que están buscando es esa primera entrevista, ¿no? Que Fran, de alguna forma, pudiese comentar cómo fue su primera entrevista. En la empresa. No, bueno. Fran, todo tuyo. No, ahí me la has jugado. Te has puesto colorado. ¿Cómo parte también de ese currículum, de esa hambre que se A ver, por casualidades de la vida, al final conocí a la directora comercial. Yo soy el director de marketing, pero fue casualidades de la vida, la conocí, me invitó a ir.
Y me enseñó la empresa, me enseñó tal, y al final me sentó con el CEO, ahí. Y él lo único que decía es, ¿tú qué es lo que quieres? Me decía, ¿tú qué es lo que quieres? Al final llega un momento que yo, en la conversación y lo que vi, decidí de que sí que quería trabajar allí. Porque la mayoría de las veces cuando vamos a una entrevista no tenemos ni idea si realmente queremos trabajar ahí. Voy a la entrevista porque hay que buscar trabajo, pero no tenemos ni idea. Entonces llegó un momento de que yo le dije, yo es que la otra empresa estoy cobrando tanto. Dice, ya, pero es que nosotros no pagamos tanto desde un inicio tal. Y al final llegó un momento y dije, vamos a hacer una cosa. Me vas a pagar 1.000 euros. Me vas a pagar 1.000 euros. Y en base aquí a 3 meses, o lo que necesites, vemos tanto tú por tu lado si yo valgo y si yo realmente esta es la empresa a la que yo quiero estar. Os puedo asegurar que 1.000 euros no cobro. ¿Vale? Entonces, si no confiáis en vosotros mismos y no lucháis, no arriesgáis, no invertís en vosotros, en vuestro futuro, es que hay muchas maneras de invertir. No es solo estoy pagando una carrera, hay muchas maneras de invertir. Es decir, yo me hace mucha gracia, hace poco puse un ejemplo aquí en Orihuela con el tema de los moros y cristianos, que todos estáis en los moros, todo el mundo está en los moros. Pero luego hablaba con chicos que no saben que dentro de los moros hay un montón de empresarios. Y no saben ni qué empresarios son, ni de qué trabajan, ni qué digan. No habéis hecho ese networking en vuestro momento de ocio. Realmente estáis perdiendo motivo de valor, porque si estáis de fiesta con vuestros mismos compañeros de comparsa de moros, llegará un momento que cuando tengáis que tocar su puerta, dices, sí, hombre, sí, Pepe, vente, vamos a las prácticas aquí, o vente por aquí que vamos a cubrir. Te van a ver de otra manera. Entonces, tenéis que confiar en vosotros. Entonces, yo arriesgué a cobrar menos de lo que cobraba donde estaba, porque quería trabajar. Entonces, yo invertí, aposté, él apostó, y al final, pues ha salido bien. ¿Que no hubiera salido bien? Se coge experiencia. Pues ese es más o menos lo que me han dicho que diga. Al hilo de esto, ¿queréis contar alguno o alguna de las personas que estáis en la sala alguna experiencia que hayáis tenido curiosa de prácticas? ¿Alguna prueba o alguna cosa que os hayan hecho sentir de una forma especial, en un sentido bueno o en un sentido malo? ¿Os han hecho pasar un rato malo los empresarios y las empresarias haciendo las entrevistas? Un rato agradable de conversación, vale. ¿Y hay alguna persona que tenga en la retina alguna para olvidar? Yo tengo una para mí positiva durante mi experiencia en prácticas que la verdad que me enorgullece personalmente y hace ensalzar que mi trabajo fue bueno. Al fin y al cabo se pusieron en contacto para los diferentes procesos y el propio cliente quería que le resolviera yo la cuestión antes que una persona que lleva ahí tiempo oficialmente trabajando. Entonces eso hace puesta en valor personalmente que tu trabajo está siendo bueno y que al fin y al cabo no solo a nivel interno sino a nivel externo como clientes pues quieren saber tu trabajo y quieren que tú les resuelvas también por ese lado a pesar de tener o poca experiencia o ninguna. Perfecto. ¿Y esa capacidad, chicos? Esa capacidad que está describiendo muy bien Antonio, ¿cuál sería esa capacidad? La palmadita en la espalda, ¿no? Claro, qué bonito es eso, ¿no? Que te reconozcan ese trabajo el trabajo. Ese trabajo bien hecho, ¿no? Claro. Pues digamos que yo creo sí que eso sería lo primero que habría que conseguir antes de la repercusión esa económica, ¿no? Coger esa validad de valor, ¿no? De que al final toda esa formación que tú adquieres durante la universidad, si no la aplicas en un trabajo, no tiene valor ninguno. O sea, es una formación no aplicada. Entonces, claro, ese trabajo de aplicación es lo que a ti te da esa fuerza, ¿no? De decir, bien, aquí estoy yo, ¿no? Y ahí está de ahí parte la negociación también tuya, ¿no? Como venderte, ¿no? Decir, bueno, yo valgo para esto, ¿no? Pues ahí está el valor. Es lo que estás haciendo, Antonio. Estás poniendo en valor tú y los compañeros que estáis ahora mismo, que sé que algunos también lo estáis pensando las respuestas, ¿vale? Hay diferentes perfiles, todas las personas no tenemos por qué tirarnos a la piscina así a la primera de cambio, pero seguro que se están generando esas cuestiones dentro en el estómago, ¿verdad? Es decir, ¿cómo me estás haciendo sentir a mí la persona que me está entrevistando? ¿Cómo me ha atendido por teléfono que me ha querido quitar de en medio rápido como si fuera yo un tal? O al contrario, oye, esta persona ha tenido interés realmente en ver cómo yo me sentía.
Pues todo eso forma parte del aprendizaje. Y si tenemos 1 o 26 entrevistas, pues vamos a tener esa experiencia, ¿no? Entonces, por poner un poquito en contexto lo que acaba de comentar a Antonio y que ha rematado muy bien, en este caso Raúl, Chimo, ¿alguna curiosidad de alguna entrevista? Porque tú llevas unas cuantas a las espaldas también, ¿vale? Luego vendré por vosotros. ¿Alguna curiosidad de alguna situación en la que hayáis podido ayudar a una persona que viene muy nerviosa o que es su primera entrevista, que tengas así guardada así en la retina con cariño de especial ayuda? ¿Alguna, no sé? Sí. Totalmente. Pasada? Bueno, yo soy muy de decir que más vale pedir perdón que pedir permiso. Siempre. Y al final nadie nace ensañado y la primera entrevista tiene pinta que va a ser un desastre. Va a ser un desastre porque no vais a saber de qué hablar, no vais a saber decirle a la persona lo que quiere escuchar, porque como en todo, ni vosotros ni vosotras podéis estar preparados o no, ni la persona que os entrevista puede estar preparada o no. Realmente, en selección de personal al final hay un efecto, que es el efecto halo y el efecto espejo, en el que la persona que entrevista, pues si trabaja en marketing, por ejemplo, y está haciendo entrevistas para una persona de marketing, quiere que la persona que entreviste tenga las mismas capacidades, una trayectoria similar a la suya, y todo lo que sea diferente, pues quizás no es lo adecuado. Entonces, en esa entrevista es donde tenéis ese espacio de conversación, donde al final poder mencionar cosas que quizás puedan ser inadvertidas o puedan pasar inadvertidas o puedan ser poco relevantes, ¿no? Como por ejemplo, pues a igualdad de condiciones, preferiré contratar a 2 personas que tienen un currículum similar y una me está contando que es deportista de élite y otra que no, en sprinter. Por supuesto que sí. Pues ese tipo de fortalezas y ese tipo de aspectos que os diferencian son los que se tienen que mencionar. Por contar al final una anécdota como comentaban, digamos que en una entrevista yo recuerdo con mucho cariño una persona que ahora mismo tiene un puesto directivo en la compañía. Estaba haciendo una entrevista para un proceso de promoción interna y al final esta persona, la decisión que tomó después de la entrevista fue irse de la compañía. Irse de la compañía porque no sabía realmente lo que quería hacer y quería entrenar fuera de la empresa esas capacidades. Y se fue 3 años y ha vuelto con un puesto directivo. Entonces, conseguir empoderar a la persona para que realmente sepa lo que quiere hacer e incluso que en la misma entrevista sepáis que ese no es vuestro lugar, es algo positivo, no es nada malo. Al final solo vais a hacer buenas entrevistas si hacéis, si practicáis, y ejemplos como el Empleo Weekend es un buen foro también para que podáis ver esas entrevistas y pues por qué os hacen algunas preguntas un poco extrañas, ¿no? Que decís, es que esto no es de mi titulación, y es que es como decía antes, los contenidos teóricos que deis, eso lo vais a tener en un título firmado por el rey, firmado por el rector, pero eso es lo que es y se puede convertir en una herramienta para acceder a cosas, por ejemplo, para ser abogado o abogada, pues necesitas tener el máster en abogacía, ¿no? Pero para trabajar en la mayoría de aspectos de ADE, de relaciones laborales, no necesitas titulación, y esa es una realidad. Entonces, a nosotros nos asegura el que la persona tiene una titulación X, nos asegura que tiene ciertos conocimientos y ciertas habilidades, pero esas competencias, esa parte blanda, esa proactividad, ese querer hacer, eso es algo que el tiempo que estéis en la universidad podéis decidir cómo lo aprovecháis, si siendo un número y pasando inadvertidos o inadvertidas, o pidiendo perdón por haberos atrevido a hacer cosas, permiso y estrellándose y en algunos casos liándola, ¿no? Pero si no experimentáis, al final esas oportunidades pasan y hay trenes, como sabéis, que no vuelven a pasar, y no es tanto vosotros y vosotras, no es vuestro locus de control interno, sino también entra en juego el que estéis en el momento y en el lugar. Entonces, la gestión de la frustración también es importante aquí. Raúl, ¿alguna que nos quieras contar tú? Porque claro, tú tienes una trayectoria de emprendedor, pero ¿has estado siempre como emprendedor o has trabajado por cuenta ajena en alguna compañía? ¿Y recuerdas a lo mejor alguna entrevista así delicada o divertida? Bueno, a ver qué puedo contar yo aquí. Yo me fui, claro, una entrevista, bueno, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue cuando yo estaba en Inglaterra trabajando. De ahí trabajaba de cualquier cosa, acababa de cocinero y tal, haciendo paellas en Oxford.
Y acabé un poco cansado de lo que es el clima de Inglaterra. O sea, nosotros aquí de Alicante, yo sin ese matorral pinchoso seco, me falta algo, ¿no? Y dije, ¿dónde se puede aprender inglés que haga sol, ¿no? Y me dijeron, Malta. Y yo, pues mira, Malta, qué bien, ¿no? Y después de un año estar en Inglaterra, decidí pedir la beca Leonardo esa, que es de prácticas, y digo, voy a intentar coger y hacer prácticas, y pregunté aquí a la universidad, oye, ¿tenéis alguna empresa aquí en Malta? Y me dijeron que no. Y digo, pues me la busco yo. Y me cogí un vuelo, me fui a Malta, y me busqué una empresa. Y yo me quería dedicar al marketing. Era una de las cosas que sí que es verdad que yo no sabía que me quería dedicar al marketing hasta que pasaron varios años. Digo, yo me quiero dedicar al marketing, porque a mí esto de las ventas me gusta. Y además mucho. Y me busqué una empresa. Y me busqué una multinacional. Esta multinacional se llama EF, English First. No sé si la conocéis. ¿Alguien la conoce? ¿Nadie conoce? Pues es la escuela de idiomas más grande del mundo. Y en Malta está. Y nosotros recibíamos como que alrededor, cada lunes recibíamos solo de españoles 400 alumnos. Solo de españoles. Y venían alumnos de todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, yo una de las cosas que les dije, porque yo fui a venderme. Digo, bueno, tú no me vas a pagar un duro, pero yo vengo aquí a venderme. O sea, yo quiero aprender de esta empresa. Digo, yo quería pasar por todos los departamentos de la empresa. Quería aprender un poco de cada uno de ellos. Quería saber, a nivel estructural, cómo funciona una empresa de este calibre, que gestiona tanta gente, ¿no? Y yo fui ya con las ideas muy claras de lo que yo quería descubrir ahí. Y así fue. Es más, cuando yo veía que en ciertos casos querían aprovecharse de mí, yo siempre le decía lo mismo, vale, yo te echo un cable, pero si me enseñas algo. Y así fue ese fue mi último empleo antes de emprender. Y bueno, no sé si esta historia os merece la pena. Yo creo que a nivel de emprendimiento sí que os puedo ayudar mucho, más que a nivel de buscar empleo. Yo creo que aquí mis compañeros os pueden ayudar muchísimo más que yo. Yo os puedo ayudar más en lo que sería montar un negocio y desarrollarlo e intentar que vosotros evitéis pegaros un golpetazo, por lo menos en el sitio donde yo ya me lo he pegado, ¿vale? Y bueno, esto es lo que yo puedo proponer. Súper bien, porque además es que seguro que esas entrevistas te sirvieron luego para ser un excelente negociador con los clientes, ¿vale? O sea, al final estamos todo el rato negociando. Adelante, Alex. A veces, yo creo que cuando vas a una entrevista de trabajo, a veces lo que pasa es que tienes mucho miedo de que la empresa tiene tanta gente que no tiene necesidad de cogerte a ti, mientras que tú dices, ¿qué voy a aportar yo a la empresa? Yo creo que ayuda cuando vas a la entrevista el darle la vuelta a eso y el pensar, la empresa me necesita, yo creo que puedo aportar a esta empresa, porque eso os va a hacer que estéis seguros. Que las empresas tienen mucha gente que va, pero no es fácil, y eso con Chismo alguna vez lo hemos comentado, el conseguir a la gente idónea, el conseguir ese talento que necesitas. Las empresas tienen necesidad de conseguir ese talento y tienen mucha necesidad de relacionarse con la universidad, porque en la universidad podemos aportar parte de ese talento. Entonces, el empoderaros vosotros de saber que tenéis cosas que podéis aportar os va a ayudar mucho a la hora de hacer esas entrevistas. Viene muy al hilo de la conversación que has invitado al compañero a que sacara. Es decir, creer en uno. O sea, sabemos que no tenemos todo el conocimiento ni todas las competencias, pero que de lo que sí que estamos seguros es de que podemos llegar a trabajar ahí, ¿no? Y entonces transmitir esa seguridad y esa un poco esa tranquilidad a la persona que tenemos enfrente, ¿no? Porque al final, cuando hablamos con muchos empresarios, son muchos años ya, con empresas, viendo muchas cosas también, y al final se va buscando ese punto diferencial, pero ese punto diferencial que aporta valor. Y el que aporta valor es el que se queda en la empresa en el momento que tiene que aportar valor. O sea, esto lo decimos mucho, ¿vale? No, el talento es el capital o lo mejor que tiene una empresa. El talento que aporta valor en ese momento
en esa trayectoria, en ese plan estratégico, el talento que aporta valor. De ahí que, por ejemplo, y retomando la conversación y la anécdota que ha comentado Chimo, una persona no se vea en la empresa en ese momento de su vida y a los 3 años sí que se vea y además con un puesto superior. No hay que perder ese miedo, ¿vale? Laureano, yo voy a recoger aquí el testigo de los compañeros, pero aquí a la parte derecha le voy a poner un plus, ¿vale? Y va en relación, porque claro, la empresa vuestra es de deporte, de todo lo que conlleva el bienestar, ¿vale? Que tanto nos hace y tanto machaco yo en clase con el tema del deporte, ¿a que sí, chicos? Y la alimentación. Si una persona candidata a un puesto de trabajo, vosotros lo pensáis, pero de momento salpica allí, ¿vale? La respuesta. ¿Expone sus hobbies abiertamente? Como por ejemplo, soy barranquista, o soy escalador, o me gusta mucho el esquí acuático, o el esquí alpino, o el esquí de fondo. Es que esto, aunque no lo queramos decir, hacemos a golpe de clic, con ver que se está poniendo un poco esa persona en las redes sociales, lo vemos, ¿no? Entonces, en un proceso de selección, si vosotros, por ejemplo, veis ya que tenéis un cribado chulo ahí potente y tal, pero tenéis 2 o 3 perfiles en los que denota media de la carrera de expediente normalito, pero tienen, ¿les gusta algún hobby de estos así tan chulos? ¿Qué hacéis? ¿Cómo tratáis eso en una entrevista? Porque claro, hay algo que os llama poderosamente la atención y que ya lo tenéis con vosotros en conversación. ¿Cómo lidiáis eso? ¿Cómo convertís eso en algo positivo para la empresa? En el sentido de que, bueno, bienvenida a la tolerancia y la diversidad a todo el mundo, pero, a ver, ¿cómo encajamos que una persona sea un excelente escalador? No soy político, y voy a empezar a responder a cosas que habéis dicho, porque como entendemos que también que esto es súper importante, y voy a responder súper rápido, pero cosas que ha dicho Paola o la compañera que ha hablado por allí, Paola, ¿no? Sí. Recomendaciones de nuestra perspectiva, es que en el momento que estáis estudiando, tenéis un nivel de acceso a un empleo a través de las prácticas universitarias determinado. Termináis la carrera y se estrecha un pelín más porque vais compitiendo con personas como vosotros y como vosotras que han terminado la carrera antes y empezamos a echar promociones atrás y encontramos un pool mayor de candidatos y candidatas. Si queremos ir a un puesto muy específico, primero, los puestos se concentran y los candidatos todavía son mayores y vosotros tenéis aún menos experiencia. Por lo tanto, una recomendación encarecida de Beatriz, y que nosotros lo vemos, es que durante los 2 últimos años de carrera hagáis lo posible y lo imposible hablando con todo el mundo a través de LinkedIn, de networking, que le hemos llamado, que no deja de ser hablar con gente, de ver qué os motiva y hacer práctica y fallar rápido, porque un error en práctica, pues nada, no ha valido. Pero tenéis la posibilidad de, a través del observatorio, prácticas curriculares, extracurriculares, en tercero y en cuarto. Y ahí, si dais muy bien los pasos, es mucho más sencillo. Yo lo hice una compañía que el 90 y muchos % de la plantilla viene de haber hecho prácticas en la universitaria y haber hecho carrera dentro de la casa, como que todo lo limita mucho. Por lo tanto, tranquilidad, no va a hacer falta muchísimas referencias, simplemente hambre. La pregunta que me ha gustado en la anterior y a la que voy a responder, y ahora me dejo el hobby, en un segundo os digo lo de los hobbies. Nosotros, porque también os estamos diciendo que somos una entidad financiera, que no quedan muchas, que estamos contratando, que ya hay menos, y que somos de aquí, que tanto en Orihuela como en Vega Baja tenemos necesidades de seguir contratando. ¿Qué hacemos? Hacemos una primera llamada telefónica, y creo que Antonio ha participado en algún proceso con nosotros. Hacemos una llamada telefónica donde hacemos un primer cribado. Vosotros, desde el momento que dejáis en el observatorio o en la web de la entidad, que luego canalizamos a través del observatorio, el currículum, que por cierto, todos los currículums son como el que hemos visto, por lo tanto, está bien ir a cursos de currículum, pero hacerlo algo distinto, porque ya vemos todos los currículum igual.
cambiarla aunque sea el color, que no sea azul. Prepararos. Esa primera llamada hay que prepararla, porque es lo que te abre la puerta para la siguiente. Nosotros luego hacemos una dinámica grupal y entonces, muy bien ha dicho Beatriz, empezáis a competir entre vosotros en un ambiente de trabajo en equipo, sano, y vemos cómo os comunicáis. Ya no solo si sabéis matemáticas financieras, que tranquilos que ya llegaremos a las matemáticas financieras y a los balances. Cómo os comunicáis, cómo trabajáis en equipo, cómo resolvéis un problema en poco tiempo, cómo gestionáis el estrés, cómo os comunicáis. Porque nosotros, y creo que 4 de 4 vendemos. Sprinter venden, todos vendemos. Por lo tanto, si os ponéis nerviosos, si sois tímida, si estáis descartados automáticamente por no pedir perdón antes que permiso. Por lo tanto, mostraros tal y como sois y hacerlo y prepararos bien esa dinámica grupal, porque estáis en un pool donde estáis también compitiendo y ya no... alguien me decía que le quedaba una asignatura para terminar y dije, disfrútalo mucho porque lo bueno empieza ahora. Por lo tanto, ahora empezaréis a competir los unos con las otras. Por lo tanto, esa dinámica, prepararla. Y luego tenemos una entrevista personal. Y ahí es todo lo que ha dicho Chimo. Oye, prepararlo bien. No nos contéis lo que habéis estudiado, sino cuál es la experiencia, qué podéis aportar de valor. Pues mira, tengo un problema aquí, que yo el derecho laboral no lo sabía, para mí era un reto, y me puse mañana, tarde y noche, porque eso al final denota cómo solventéis problemas. Y eso es lo que nos tenéis que explicar en la entrevista, no que hice un trabajo, que os vamos a preguntar por trabajo en equipo, comunicación, por conocimiento, pero nos tenéis que decir problemas, soluciones, aprendizajes, por qué entro y salgo de los sitios. Y eso también hay que prepararlo. Os preparáis un examen, pues el examen más importante de vuestra vida, que es encontrar un trabajo que os motive, que os llene que os corra por las venas, pues eso hay que prepararlo, pues vamos, como si fuera una oposición. Y ahora sí, hobby. Bueno, los hobbies nos dicen mucho de la persona. Discúlpame, es que me lo preguntan. Sí. Es que me lo preguntan los alumnos, que cada vez hay mucha gente que hacemos deporte y hay que decirlo. Deportes de todo tipo ya. Entonces, esto lo pongo, vea, o esto lo quito. Entonces digo, la voy a traer la pregunta y que los expertos contesten. Digo, porque claro, al final yo tengo mi visión, pero digo, a ver, ¿cómo valoráis vosotros eso, los hobbies? Depende del hobby. Nosotros somos una entidad financiera, hay que entender cuál es la cultura de una entidad financiera y todo lo que lleva. Lo que me guste, no lo sé. Es que iba a decir una cosa que me pasó en una videollamada, que hay que cuidar también los entornos de la llamada. Bueno, si es un hobby que vosotros consideráis que puede sumar y que complementa vuestra experiencia, hay que decirlo. Oye, ayer entrevistaba a un chaval y hace buceo. Y el chaval me dijo 2 veces en la entrevista que enseguida se desmotivaba por las cosas. Y ya estaba descartado en la entrevista. Pues te dice que se desmotiva. Y entonces le dije, ¿qué supone el buceo para ti? Pues me da estabilidad, he aprendido a trabajar en un entorno de calma, con más gente, aprendo, y eres instructor de buceo. Oye, pues si suma, decirlo. Si no suma, pues decirlo si queréis. Claro, decirlo si queréis. Bueno, Beatriz, ¿qué quieres? No, por favor, sí, Fran. Vale. ¿Qué opinas tú de esto? ¿De los hobbies? Tú que has estado en esa parte y si tienes equipo debajo... A ver, como ha dicho Loreano, al final tienes que poner lo que tú eres. Y si tú ves importante en tu vida decir un hobby, o como ahora se está viendo más en los currículum, tengo 300.000 seguidores en TikTok, lo están diciendo, pues hay que decirlo. ¿Por qué? Porque al final no hay que mentir, hay que ser uno mismo y te tienen que aceptar tal y como eres. Y tienes que defender lo que tú eres, porque al final todos somos un producto. Entonces tú tienes que ser tu producto y marcar la diferencia. Yo, por ejemplo, si alguien, como has puesto tú el ejemplo de escalador, si nosotros estamos haciendo la entrevista y dice, soy escalador, digo, no lo veo para el departamento de marketing, pero a lo mejor para vertical service, para los servicios verticales, al escalador me viene al pelo, ¿sabes? A lo mejor no ha trabajado nunca en servicios verticales, pero al ser escalador, miedo a las alturas no le da. Entonces, todo suma si tú crees en él. De eso se trata. Al final, o sea, si dices, no, domingo por la mañana me voy a pasear por el río, a lo mejor no es relevante, o a lo mejor lo explicas y lo defiendes de una manera que hace... Es que es eso, al final es ser uno mismo. Primero, aunque hay que ser uno mismo, hay que saber, porque el ejemplo que acaba de decir de los currículos son todos iguales. Al final, yo soy, por ejemplo, responsable de una agencia creativa. Entonces, aunque hay que ser uno mismo, sobre todo hay que
saber cuáles son las reglas del juego, aprender a jugarlas para luego poder, si queremos, cambiarlas, pero primero hay que aprender a jugarlas. Yo, por ejemplo, si yo tuviera que empezar a echar currículums ahora, lo hago yo a través de Canva o lo que sea, como decimos, nosotros no utilizamos Canva, ¿vale? Pero, o igual que invierto, y mejor invierto en una agencia creativa o en una agencia de marketing y publicidad que me haga tal. Pero yo, por ejemplo, mi currículum de primera, aparte de hacer como dicen lo que es hacer la videollamada o tal, yo lo hago con los colores, tipografías, recursos, para que se sienta identificativo, por ejemplo, con Caja Rural o si quiero con Sprinter. ¿Me entiendes? Lo tienes que adaptar para que de alguna manera sientas colores para poder marcar la diferencia. Y tendrás que ir vestido y tendrás que tener tu lenguaje no verbal adaptado a la filosofía de esa empresa. Tienes que hacer esa prospección, ese estudio y un poco de la historia. Al final tienes que adaptarte. Tienes que prepararte para ello, igual que si fuera un examen. Entonces hay que ser uno mismo, pero tampoco no puedes llegar a Caja Rural e ir en chándal, por ejemplo, la entrevista. Es así de claro. Tienen que sentirte que eres parte, que puedes tener así la posibilidad de ser parte. Pero sobre todo, lo habían dicho al principio, creo que lo ha dicho Raúl, ahora mismo lo más importante es interactuar y la comunicación. Ahora mismo es la comunicación. Me he dado cuenta que cuanto más crece la tecnología y más crece lo que es la IA, más importante para cerrar proyectos, cerrar ventas, captar trabajo, es el contacto humano. Cuanto más estamos creciendo, más valor le estamos dando a la persona que tiene más que aptitud, lo que es actitud, tiene comunicación y tiene maneras de interactuar y tiene cultura de conversación a la hora de poder adaptarse. Al final hay que ser uno mismo, pero sobre todo aprender a jugar las reglas del juego. No queda otra. Porque yo me identifico mucho con ellos, que nos pasa a nosotros, pero al final nosotros le trabajamos a empresas. Entonces, todo mi mensaje, todo nuestro mensaje se tiene que adaptar a captar la atención de empresas, igual que ellos. Igual que ellos. Exactamente igual. Nosotros no trabajamos al cliente final, porque no todo el mundo tiene empresas, no tiene negocios, tiene que tal, para hacer cambio de imagen o tal. Entonces, nosotros tenemos que adaptar. Yo no le puedo hablar igual a un cliente que a otro. Entonces, tengo que hacer la prospección y adaptar nuestro mensaje para que tengamos una sintonía. Vosotros tenéis que hacer lo mismo. Perfecto. Pues cambiamos ahora un poco ha quedado un poco claro, ¿vale? Que tenemos que ser nosotros mismos y la parte de y un poco aplicar el sentido común, que es el menos común que tenemos, a la hora de adaptar indumentaria, a la hora de adaptar, porque claro, por ejemplo, Jorge, lo siento, pero es que vas con un chándal rojo ahí tope molón, ¿vale? Y entonces a lo mejor una persona de Sprinter puede decir, a esta persona le gusta hacer deporte, ¿vale? Pero claro, iríamos a una entrevista de selección para un puesto X en chándal en una empresa. ¿Os han llegado? Yo no. Me han llegado, sí. ¿Vale? Es decir, sentido común, que es el menos común que tenemos muchas veces, ¿no? Vale, voy ahora a darle un paso un poco a Raúl, que nos cuentes un poquito ¿qué te llevó a ti a ese? Dijiste que Malta lo tenías claro, que de Malta ya venías siendo emprendedor. ¿No? ¿O no? No fue así. ¿No? Venga. Cuéntanos, porque me consta que tenemos 2-3 perfiles aquí que les pica mucho esa parte y aparte, a ver, que es que se puede hacer emprendimiento e intraemprendimiento, es decir, estar dentro de una organización y que puedas tú intraemprender, es decir, montar un negocio, ¿vale? Dentro de la propia organización, ¿no? Entonces tú desde tu experiencia, cuéntanos un poquito qué es lo que, no sé, cuéntanos un poquito más de trayectoria, claro, para conocerte un poquito más, porque hay compañeros probablemente que también quieran ver esa parte de emprendimiento. Vale, voy a hablaros, antes de empezar con ese tema, voy a comentar en el hilo de lo que se estaba hablando justo antes. Yo soy escalador, además, tenía que decir, ¿sabes? Soy escalador, me encantan los deportes de aventura y deportes de riesgo. Me encanta. Y yo lo que os puedo decir que sí, que puede ser bastante interesante hablar de eso, pero hay que hilarlo con lo que hacia dónde vas. Si no hay hilo conductor, no suma. Congruencia, ¿no? Podríamos decirlo, congruencia. Sí. Y también puede resultar muy bueno en una entrevista de trabajo de saber lo que le gusta al que te está entrevistando. Intentar conectar con algún hobby de él. ¿Vale?
porque al final las amistades y el caer bien ayuda mucho a cerrar una venta, ¿vale? Y en este caso conseguir un empleo. Vale, ¿cómo emprendí yo? Vale, yo volví a España en el 2009, cuando aquí en España todo el mundo estaba llorando, ¿vale? Y yo volví pues con una mano delante y otra detrás, porque sí que es cierto, cogí mucha experiencia laboral, de vida, etcétera, pero ya está, dinero no, ¿vale? Lo que es dinero en sí no. Y gracias, yo me he tirado muchas veces por mis energías, por lo que me tira, por lo que me motiva en ese momento, ¿vale? No lo he pensado todo tanto así en plan súper analítico, estructurado, no. Y me gustan las mates, ¿eh? Y entonces volví, empecé pues eso, a juntarme con mi familia, con mis amigos que hacía mucho tiempo que no veía, estuve varios años fuera, ¿no? Y uno de mis mejores amigos me dejó caer un emprendimiento. Fue así. Oye, mira, él es súper comercial, hiper comercial, es más, yo de los mejores que conozco, un verdadero crack. Y me dijo, mira Raúl, tal, estoy pensando en desarrollar este negocio, en montar... Queríamos vender páginas web, ¿vale? A través de una estrategia que él ya estaba utilizando en una empresa externa que funcionaba muy bien. Y él, pues bueno, tenía un cargo de representación allí y sabía perfectamente cómo desarrollar ese proceso a nivel de emprendimiento. ¿Sabíamos de marketing digital? No. ¿Sabíamos de páginas web? No. ¿Sabíamos temas de internet? No. Teníamos ni puñetera idea de cómo funcionaba el tema, ¿vale? Pero bueno, hemos estudiado ADE, ¿no? Sabemos que una empresa pues tiene sus departamentos, ¿no? Departamento de producción, ¿vale? Necesitábamos a alguien ahí que supiera eso, ¿no? Departamento comercial, bien, la venta no nos daba miedo. Y luego, pues bueno, departamentos legales, administración, la facturita, los contratos, ¿no? Pues empezamos a desarrollar todo eso desde casa. Fuimos a poner un cartel de buscamos programadores que trabajen desde casa. Lo hicimos así, de color amarillo, y lo pusimos en el Servez. Y así empezamos a hacer nuestras primeras entrevistas a programadores. Y nada, en el momento que tuvimos al programador, que le hicimos así como unas pruebas, a ver qué has hecho, tal, nos gusta, no nos gusta, a nosotros que experiencia cero, ¿vale? Decidimos que esto sí que tiene buena pinta. Vamos a empezar con esto y empezamos a salir a vender. Y empezamos a conseguir nuestros primeros clientes. Y así empezó la empresa. Ya llevamos casi 17 años. Comentaros que evidentemente nos pegamos muchas bofetadas por la falta de experiencia, por la falta de formación, y decidimos empezar a formarnos en el tema y digo, hostias, tenemos que ponernos las pilas. Vale, en 4 años conseguimos que el grupo Inditex trabajara con nosotros durante más de 3 años. Zara, Tempe, que está en la... ¿Vale? Zara, Stradivarius, absolutamente todas las marcas empezaron a trabajar con nosotros. También trabajamos para Picolinos, para Pompadour, Neumáticos Soledad. Empezamos a trabajar con grandes empresas. ¿Se puede? Claro que se puede. Esto es más de actitud de tirarte para adelante y echarle morro, y cuando te pegas el bofetón, levantarte, aprender, ¿vale? O sea, a veces se gana, a veces se aprende, a veces se gana, a veces se aprende, y continuar, y continuar, y continuar, y continuar, y continuar. Y no hay más, es que no hay más secreto. Y formarse, invertir mucho en uno mismo, creo que es algo fundamental. La carrera a mí me ayuda mucho porque te da mucha estructura, te da mucho conocimiento en un montón de áreas, pero al final la formación específica la tenéis que buscar, creo yo, que fuera. Yo a mí las formaciones que me ayudan muchísimo son formaciones privadas, de gente que ya ha pasado por el sitio donde yo quiero ir. Gente que ya ha vivido la experiencia de lo que yo voy a vivir, ¿vale? Esa gente te va a hacer ahorrar mucho tiempo y mucho tiempo de vida. O sea que esas formaciones suelen ser caras, pero para mí ha sido la mejor inversión que he hecho, que ha sido lo que más... A día de hoy doy gracias. ¿Vosotros sabéis lo que es la libertad financiera? ¿Sabéis todos? ¿Nadie levanta la mano? Joder, qué vergonzosos sois, la Virgen Santa. Solo os he pedido la mano. Yo ya la he conseguido, ¿vale? O sea, quiero que... gracias a el proceso que he conseguido, yo ya trabajo por gusto. No trabajo por dinero, pero voy a cobrar dinero. Porque creo que el dinero es algo muy bonito, muy hermoso, ¿vale? Facilita mucho las cosas, Raúl. Es muy bonito. Creo que la forma de... La venta es ayudar,
¿vale? Eso tenéis que tenerlo bien claro, no es engañar, aunque muchas veces la gente pueda tener ese planteamiento. La venta es ayudar. Vosotros que en el momento que recomendáis un restaurante a alguien, ya estáis vendiendo. Porque es que tienes que ir aquí porque esto es brutal cómo te atienden. ¿Qué es lo que te dan? Qué poco cuesta, ¿no? Estás vendiendo, ¿no? Entonces esa energía de ayudar, si viene con una repercusión de un dinero a cambio, pues qué bonito, ¿no? Bueno, pues si tenéis alguna duda al respecto. Pues es lo que comenté en un inicio. O sea, yo llegué con una mano delante y otra detrás sin saber qué hacer y mi amigacho fue el que me lo propuso. Y dije, pues venga, vamos. Fue así. O sea, yo no le di tantas vueltas a la historia, a la tortilla. Fue así. Y bueno, ya pues... ¿Hubiera hecho cosas diferentes si lo arrancase hoy? Sí. Porque no tengo el conocimiento que tengo ahora hace 17 años, evidentemente. Pero creo que hace mucho más lo que dicen mis compañeros, ¿no? Equivócate antes de no hacer, ¿no? Pide perdón antes de pedir permiso. Creo que eso es clave y no deprimirte ante un problema, ¿vale? Porque yo me acuerdo al inicio que no nos pagaban. Vendíamos pero no nos pagaban. ¿Y tú tenías que pagar? Sí, bueno, bien, sí, sí. Claro. Venía de vivir con... A los desarrolladores había que pagarles, ¿no? ¿O qué? Sí, claro, sí, evidentemente. Sí, eso sí. Y la luz, pero bueno, gastos muy pequeñitos, pero se tenía que pagar, claro. Sí, la verdad es que yo he tenido ciertamente la suerte de que yo no tenía una hipoteca, no tenía hijos a mi cargo, ¿vale? Es cierto que yo he tenido esa suerte que cuando yo arranqué no tenía esas cargas, ¿vale? Si tuviera que hacerlo ahora, con un hijo o tal, pues bueno, ya me lo plantearía de otra manera, ¿vale? Sí que es cierto que ahora el tema económico, como no es un problema tampoco, pues lo podría volver a hacer así, ¿no? Entonces, bueno, yo os motivo a que sigáis este camino, porque yo estoy muy feliz de haberlo hecho, ¿vale? Porque al final es tu sueño, es tu vida, tú decides lo que haces, cómo lo haces, sí, y es tu sueño, ¿vale? Creo que no hay nada más bonito que llevar a cabo tu sueño. Imagino que esto no es para todos, evidentemente. Yo, pues, mi experiencia y lo que yo intento inspirar. Y evidentemente hay unas estadísticas por ahí de no sé cuántas empresas mueren en los primeros 4 años, ¿vale? O sea que hay que echarle cojones al asunto, ¿vale? Eso está más claro que el agua. Y bueno, no sé, ya si no tenéis más preguntas, si me queréis preguntar luego. Raúl, yo quería hacer un pequeño... Ahora mismo te doy paso, Manuel. Como estamos finalizando ya, teníamos unas preguntas para rematar un poco, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a reconducir porque estamos siendo tremendamente creativos también y adaptándonos un poco al foro y a las cuestiones que han habido, que de eso se trata, de esa flexibilidad. Un poco contestando a la compañera, contexto del 2009. La gran mayoría de las personas que estáis aquí erais unos babies, ¿vale? Pero en el 2009 fue el año que más empresas se destruyeron en España. O sea, emprender era una posible solución, no, es que a veces era una muy necesaria para, no a lo mejor en tu caso, pero me consta por otros casos de emprendimiento, que fue un año de inflexión completamente porque es que no había empleo. Es que fue una crisis que veníamos arrastrando, empezamos en el 2007 y el 2009 fue que ya no se licitaba, que ya no se tal, que los que tenemos alguna cana ya eso lo recordamos, ¿no? Entonces, en este sentido, de valiente siempre emprender, pero también pensad una cosa, las grandes compañías, yo me siento muy identificada con grandes empresas y con pymes también, porque he estado trabajando también en ellas, los alumnos y las alumnas saben algo de la historia. Cuando hay gente que cree en ti y que conversas y que dices, no tengo ni idea de lo que... pero sé que estoy en la empresa, que puedo hacer cosas, te dan alas y te hacen crecer y te dan proyectos para que tú puedas emprender dentro de la propia compañía. Crear una división X, crear una unidad estratégica de negocio Y, etc, etc, etc. Pero eso
el empresario o la empresaria no lo sabe, lo tienes que comunicar, lo tienes que transferir, lo tienes que decir, oye, yo esto lo voy a hacer, pero yo dentro de 2 años me veo haciendo esto otro. ¿Hay posibilidades aquí de crecer en este sentido? Ese es el hambre un poco que comentaba Fran y que creo que estamos las 5 personas de la mesa, junto con Rosana y Carmen y compañía, ¿vale? Ahora mismo se acaban de ir también 2 compañeras que tenían clase. Un poco lo más, ¿no? Los que tenemos algún año más de experiencia, que sabemos que es súper necesario ese hambre, ¿no? Entonces, no sé, rematamos antes de que ya interactúen así, que nos coman, con alguna frase, algo, un consejo, un pequeño titular, cada uno, parece, ¿vale? Un pequeño consejito, una pildorita que se lleven desde allá para acá. Bueno, yo el consejo que os doy, ahora que está muy sobre la mesa también las cuestiones de salud mental y del bienestar vuestro y de lo que queréis hacer, es muy importante que os toméis el tiempo que necesitéis para saber qué realmente os gusta. Yo escucho a Raúl y se me saltan las lágrimas de decir, ole, qué vocación y qué suerte que esa vocación ha convergido con un proyecto exitoso, ¿no? Porque la realidad es que en el momento que empiezas a trazar un camino, a veces te ves obligado a seguir por ese camino y si es algo que no te gusta, pues va a llegar un momento de tu vida que vas a querer hacer un cambio radical. Entonces, tomaos ese tiempo y también, por favor, sed muy resilientes, porque antes también estábamos comentando, ¿no?, que vuestra empresa está en un muy buen momento, un momento de crecimiento, pero no siempre es así. Entonces, esa resiliencia que tengáis, esa capacidad de gestionar esa propia frustración, de saber que hay ciertos tiempos y que hay decisiones que no tomáis vosotros y vosotros en las compañías, y cómo sobreviváis a, pues como dicen, ¿no?, como las cucarachas en un ataque nuclear, cómo sobreviváis en el ecosistema de la empresa es lo que a medio plazo va a determinar también vuestras posibilidades de crecer. Es decir, ser pacientes también, no en exceso, porque no es necesario en exceso, pero sí saber en qué momento está la compañía y también, en cierta manera, acompañarla. Gracias. Raúl, un consejo a estos chicos futuros emprendedores. Pues no se me ocurre nada. La verdad es que yo creo que es un poco repetirme otra vez, porque creo que sume sobre todo un concepto, porque encima creo que todos los que estamos aquí hemos dicho lo mismo. O sea, yo creo que las ventas y la comunicación es la clave que es la formación transversal más, para mí, más top que podéis tener, porque es que os va a ayudar en todo. Vamos, os va a aportar el conseguir aquello que queréis, ¿no? Si queréis algo lo tenéis que comunicar, ¿no? Tenéis que hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y no sé. Vender. Ya está. Vender. Venta y comunicación. Hay que ya aprender está. a vender. Creo. ¿Qué? ¿Sí? Hay que aprender ¿Sí? a vender. O sea que, ¿sabes? Bueno. Todos vendemos, es verdad, es así. Y ellos se tienen que vender. Es que se tienen que vender. Labre. Bueno, yo estoy como tú, tampoco sé, no sé dar consejos. Sí que os diría que fuerais ambiciosos, que pensáis en alto. Es verdad que no todos terminaréis trabajando de aquello que pensabais que ibais a trabajar. Y os lo dice la experiencia. Yo no tengo canas, pero no tengo pelo y eso es casi lo mismo, ¿no? Habla de edad. Se os van a abrir puertas o se van a entreabrir puertas que no teníais pensadas dentro de la compañía o en otra. Atreveros a abrirla, a asumir nuevos destinos, analítica, IA, ahora está todo muy en boga, es el futuro que las empresas estamos intentando gestionar en el presente y se van a generar pues muchas oportunidades de trabajo y de carrera. Ser ambiciosos, tener ganas y nada, porque lo que tenéis lo vais a perder, que es la juventud, eso ya os lo anticipo. Eso eso es sí o sí así. Y nada, un poco de cuña publicitaria. Nos tenéis en Orihuela, nos tenéis como oportunidad no solo de práctica, sino laboral firme, seria, de largo plazo. Tenemos 107 años, que también habla muy bien de que hemos pasado malas, muy malas, peores, buenas, y ahora estamos en muy buenas. Y nada, que os animamos a que podamos conocernos en un futuro.
Y mil gracias por escucharnos. Vale. A ver, consejo. No voy a volver a repetir lo que hemos hablado de comunicación y ventas, pero voy a irme por otra rama, por otro momento, de que decir, cuando os den la oportunidad de hacer prácticas o trabajar ya de formalmente en una empresa, yo siempre aconsejo lo que es observar, analizar y adaptar. Tienes que observar cuáles son las necesidades de tu equipo, de tu empresa, de tu entorno, analizar cómo puedes aportar y cuando ya lo tengas claro, adaptarte tú a ellas, a ejecutarlas. Porque como yo le digo a mi equipo, que tengo aquí a mi compañera enfrente, yo a ella le llamo que necesito que sean creadoras de tiempo para mí. Hay un montón, cuando estás en tu equipo, a tu superior, en tu empresa, hay un montón de acciones que sin darnos cuenta, cuando tenemos responsabilidades, tenemos que ir ejecutando, que sin darnos cuenta, si tienes una persona que es proactiva y te dice no te preocupes que ya lo hago yo, no te preocupes que ya voy yo, no te preocupes que lo llamo yo, os puedo asegurar que si os convertís en creadores de tiempo, no es que es imposible que os despidan, os echen, es que vais a ir subiendo y vais a ir creciendo y vais a poder ir decidiendo cuál es el camino que queréis seguir. Pero tenéis que saber, ser humildes, por muchas carreras que estudiéis, muchos másteres que tengáis, ser humildes y empezar a ser creadores de tiempo de las empresas y de los entornos y las organizaciones en las que estáis. Ese es mi consejo. Buenísimo. Gracias, compañeros. Hemos llegado ya prácticamente al tiempo límite, ¿vale? Pero podemos dar paso a un par de preguntitas si se os han quedado en el tintero y si no, sí que os digo, como decía Abel, LinkedIn sabes que ofrece ya, te pones tu perfil en un QR y ya ni tarjeta de visita. Nos pasamos los QRs y ya está, ¿vale? Entonces, si tenéis cualquier cuestión, que a lo mejor hay alguna cuestión un poco más sensible o queréis ver de forma un poco particular, ellos están a vuestra disposición, para eso están aquí. Esto es de forma totalmente altruista y porque creen en el motor de la universidad como motor y dinamizador del ecosistema social y económico, es así, ¿vale? Si no, no estarían aquí los compañeros. Damos paso a dos preguntas si las tenéis y si no, os invitamos a que se las formuléis de manera directa. Luego con emails, buscando en LinkedIn, a ver, poner un poco en marcha, en práctica, esto que os han dicho, ¿no? O que os hemos dicho. ¿Tenéis alguna duda sustancial o algo que queráis comentar ahora? ¿Os lo preferís guardar para utilizarlo en una estrategia más efectiva? Adelante, Iván. Vale, mi pregunta está con respecto al tema de las entrevistas, porque también una pregunta habitual es el tema de los valores. Cuando uno habla de sus valores personales, hay algunas personas que digamos son más sociales, dicen que tienen valores más como relacionados a me gusta comunicarme, me gusta hablar con las personas, me gusta ser una persona bastante proactiva, con iniciativa, y hay otras personas que digamos tienen un perfil un poco más tímido, por decirlo, digamos un perfil de disciplina, pero más de una persona un poco más callada, pero una persona bastante honesta, humilde y tal. La pregunta es, ¿esos valores influyen al momento? ¿Qué tanta importancia se le da a esos valores? Por ejemplo, en el sentido de que, ok, esta persona tiene estos valores, entonces puede venir en un puesto de ventas, pero quizás digamos en otro tipo de puesto no. ¿Cómo lo ven cuando cada quien está expresando sus propios valores? ¿Quién gusta? Sí. Ya te pregunto yo, ¿cómo somos capaces de saber que eres humilde en una entrevista de 20 minutos? Es decir, al final los valores por supuesto son importantes, ¿no? Y el estar más o menos alineado con la misión y la visión de la compañía pues es clave, ¿no? Yo he tenido entrevistas en el grupo donde trabajo, también gestionamos la empresa JD, la de las zapatillas, y yo he hecho entrevistas donde hay gente que me está hablando de JB. Entonces, claro, ya demostrar ese interés yo creo que ya es básico, ¿no? Y los valores que dices, es muy difícil porque los valores al final están en un intangible y la mayoría de veces que yo esté seguro que he captado un valor en ti será porque estoy generando un sesgo y estoy dando por supuesto cosas o comportamientos que me has mostrado. Entonces es muy difícil la pregunta que planteas. Lo que te diría es sé cómo tú eres en ese sentido y también
acércate en tu discurso y en la forma de hablar de la compañía un poco a lo que también quieren escuchar de ti, que por lo menos sepas a qué se dedica la compañía, en qué países opera, si es que operan diferentes, cualquier noticia que hayas visto en prensa que sea buena para la empresa, no polémica, ¿no? Entonces, la parte de los valores da para hacer una sesión más monográfica porque son más invisibles, y las competencias, que es lo que seguro que os repito y nos machacan mucho en clase, como el trabajo en equipo, como la flexibilidad, adaptabilidad, todo eso es mucho más sencillo de demostrar con ejemplos concretos que te pregunten de lo que mencionaban del buceo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te ha aportado el buceo? Pues ahí ya puedes hablar de competencias. Entonces, la parte de valores está bien, debe de estar ahí, se palpa, pero es muy difícil de juzgar. Pedazo de respuesta. Ojalá me hubieran dado a mí esa respuesta hace, voy a decir, muchos años. Lo digo en serio, ¿eh? O sea, pedazo de respuesta. Es un intangible muy valioso, pero que no lo puedes poner en valor porque la puedes liar. Básicamente. Porque es muy difícil de contrarrestar, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? ¿Queréis aportar? ¿No? Pues damos paso, si os parece, y cierra la jornada, clausura la jornada, en este caso, mi compañera, la vicedecana de titulación, ¿vale? Somos dos vicedecanas, una de proyección y otra de titulación. Somos el equipo de V. Bueno, nada, voy a ser breve, que ya sé que estamos en tiempo. Desde el equipo de Canal, y como José no está, pues me toca cerrar un poquito estas jornadas de los 2 grados, ¿vale? Hemos introducido ya al grado en Gestión Comercial y Marketing, que como sabéis estamos en su primer curso y hay alumnos aquí. Así que nos ha venido muy bien que haya empresas sobre todo más centradas en marketing, porque ya creo que han visto luz desde primero, ¿vale? De que lo que están estudiando pues les vale. En primer lugar, gracias a los ponentes por su tiempo y por dar esa visión del mundo laboral, de su experiencia y sobre todo de qué competencias son las más valiosas y sobre todo qué les preocupa tanto a los alumnos, más allá de esa formación en el aula que no acaba ahí, ¿vale? Hay que continuar formándose en cada una de vuestras carreras profesionales. Y como han dicho, cuanto antes os enfrentéis a ese mundo con las prácticas que ya se ofrecen desde tercero y cuarto, pues mejor vais a saber ir descartando a lo que os vais a dedicar en un futuro, ¿vale? Gracias sobre todo al alumnado, que este año, pues año tras año vamos aumentando. Sois el principal motivo de estas jornadas, entonces sin vosotros, pues espero que os vayáis con ideas, con contactos, con motivación y sobre todo con confianza de pues enfrentaros a ese mundo laboral que lo tenéis unos más cercanos que otros, pero que os va a llegar antes o después, ¿vale? Y nada, desde el equipo de Canal, muchas gracias, sobre todo a nuestra vicedecana de proyección, por hacer posible también estas jornadas, su organización, al observatorio, a alumni y a los ponentes hoy con su experiencia y esa cercanía al mundo laboral, que creo que os vais a ir ahí con algo más, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Gracias.